noches a todos ustedes. Hoy un día más en el segmento Tú Decides 2024 de este noticiero estelar, donde tratamos que la política sea entendida por las personas que no son políticas, que es la gran mayoría de los ciudadanos, y empoderarlos para que ellos puedan entender entonces plenamente sus derechos ciudadanos e ir debidamente motivados a un torneo electoral que pareciera que está en la recta final, y no solo en una recta final, falta de todo tipo de transparencia y de tranquilidad, producto del propio Tribunal Electoral y del órgano judicial, que ambos han, en conjunto con el órgano ejecutivo, han tratado de favorecer de alguna forma al candidato oficialista y por rebote a otros candidatos que están pescando en río revuelto y que esperan una decisión apresurada de la Corte Suprema de Justicia, cuando todo indica que debemos tener pausabilidad en estos momentos tan tensos, tan intensos, y sobre todo momentos de inestabilidad que no sabemos entre escándalo y escándalos cómo van a terminar. Por ejemplo, en el proceso constitucional que se sigue en el tema del acuerdo del Tribunal Electoral para inhabilitar, a declarar inconstitucional y por tanto inhabilitar a José Raúl Mulino, estamos en los primeros 5 días del plazo que tienen para presentar los abogados sus alegatos como amigos curiae de el Tribunal Constitucional, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia en su pleno. He visto 3-1 una cantidad fuerte de abogados que están a favor de la constitucionalidad de dicho acuerdo del Tribunal Electoral, y sobre todo, no es tanto la cantidad de documentos que han sido presentados a favor de esa constitucionalidad, sino los argumentos contundentes que hemos visto de abogados, tanto como expertos en derecho constitucional o abogados que meramente son activistas ciudadanos, son activistas demócratas que han vivido la dictadura y han vivido el estado de cosas de esta nueva democracia que pareciera a priori, y dependiendo de cómo se lleve este proceso constitucional, en un estado de degradación. Ayer lo decíamos claramente, decíamos que la Corte Suprema de Justicia tenía una jurisprudencia reiterada, y la jurisprudencia reiterada era que no podía ser árbitro en las cuestiones de los partidos políticos y tampoco a través de sus decisiones constitucionales influir en el resultado de unas elecciones, el cual 3 millones de panameños son los que deben decidir el futuro del país, y no solamente 9 magistrados de la Corte Suprema. Por eso, el alegato claro y contundente de esta situación es llamar a que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, de manera consona con la realidad política, decida esta cuestión ya pasadas las elecciones y permita que el debate político sea el centro de la cuestión y no sea el debate jurídico extramuros en la Corte Suprema el que prime en los grandes debates nacionales. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la otra semana estaremos viendo una lluvia de encuestas que serán utilizadas por unos y por otros como medios de propaganda electoral, en donde los ponis políticos, que yo he denominado así, a Rómulo, a Torrijos y a Lombana, tratarán cada uno de ellos de sacarle provecho a esas encuestas y decir que ellos son la polarización con el candidato José Raúl Mulino, que sin lugar a duda tiene un muy cómodo voto duro, heredado de Ricardo Martinelli, de un 30% plus. ¿Qué quiere decir esto? Que ese debería ser el debate y no una campaña sucia, desprestigiosa, que realmente el panameño ve como agresiva. Y ya le sacó realmente rédito a este tema. ¿En qué sentido? En que candidatos como Lombana, que utilizan los debates para atacar y ser agresivos, en vez de subir en las encuestas van en una regresión y cada vez va peor,
porque la gente lo entiende que no es el discurso correcto que debe motivar. El discurso correcto es el discurso el discurso correcto es el debate en sí, el debate democrático, el que empodere al ciudadano. Por eso, claro, que José Raúl Mulino tiene sus reservas para acudir al mismo, porque ¿de qué vale ir a un debate que el formato ya está encartonado, un formato de minuto y medio, que los propios protagonistas han manifestado que no logra sus objetivos, si en lugar de presentar en ese minuto y medio de argumentos contundentes de un proyecto nacional de país, se la pasan criticando, tirando basura al contrario para poder ellos estar en un poder de las redes sociales, replicar la misma y entonces hacer una imagen negativa del candidato. Por eso en buena hora cuando José Raúl Mulino prefiere el debate directo, directo con los jóvenes, directo con los operadores turísticos, directo con los empresarios. Es un conversatorio más efectivo, llega y penetra mucho más. Es estrategia política que uno debe utilizar para ganar una campaña. Y en eso estamos viendo que José Raúl Mulino ha sido mucho más acertado que sus contrincantes, que no logran levantar cabeza, no logran levantar vuelo y están a esperas de que el lunes, el último día según el Código Electoral, para poder presentar encuestas, ellos se vean beneficiados. Esperaremos el lunes donde haremos ese análisis político para comentarles en plenitud cuáles son mis proyecciones de cara al 2 de mayo en estos, a partir del lunes, 20 días. Hablando así, entonces, tenemos el otro tema que también quiero hablarles en la noche de hoy, porque no puedo desviar la atención de dos declaraciones nefastas que se dieron por dos esperpentos políticos. Uno, Rubén Blades, ayer en un noticiero, en donde lo único que quedó claro es su odio visceral, su agresividad, no solo contra Ricardo Martinelli, sino contra el candidato realizando metas y alianza, el señor José Raúl Mulino. Lo único que fue utilizado en las plataformas de redes sociales fue para efectivamente utilizarlo no como una crítica al sistema político panameño, no como una contribución al debate político que conlleva la dirigencia, pero es que el hecho propio de que el señor Blades ya está en el otoño de su vida política, ya está llegando al invierno y se ve que no tiene la fuerza electoral que tuvo en su momento y se ve rebasado en eso, entonces definitivamente él trata de tomar protagonismo a través de los jóvenes que están configurados en el movimiento Vamos de Juan Diego Vázquez, que se niega también a darle cualquier tipo de apoyo al señor Lombana, a pesar de que hemos escuchado que el señor Juan Diego Vázquez está recibiendo presiones, fuertes presiones para apoyar a uno de los candidatos. Y la segunda, y la más triste de todas, es las declaraciones que hoy en la mañana dio el Contralor Solís. Realmente son lamentables la forma en que se pone la camiseta del 11 revolucionario, del PRD, y en lugar de defender al erario público, sale en defensa de un gobierno incapaz e inepto, de un gobierno corrupto que le dio a sus allegados un sinnúmero de auxilios económicos no reembolsables. Eso es sumamente grave y es sumamente grave. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, porque en todo momento se ha dado cuenta que son allegados, hijos, familiares de políticos y allegados al gobierno los que se han visto beneficiados. No es cierto que la gran mayoría del pueblo panameño se ha visto beneficiado, o de los estudiantes se han visto beneficiados con él. El cinismo, la caradura mostrada por el Contralor Solís dan a las claras una situación de impotencia de la ciudadanía. ¿Y por qué de impotencia? Porque nos damos cuenta íntegramente de que la Contraloría no controla nada, que es permisiva no solo con el tema de los auxilios económicos, sino también
con los fondos de la descentralización. Dos baluartes políticos que utiliza el gobierno para favorecer no solamente al candidato presidencial José Gabriel Carrizo, sino también para beneficiar a candidatos a cargos de diputados como el señor Meneses en Arraiján, que pareciera que la fórmula del gobierno anterior con la diputada Rodríguez funcionó. O sea, repartimos becas de un lado para poder salir como diputados en otro. Repartimos fondos de la descentralización a alcaldes y representantes para poder obtener una victoria electoral dentro de un torneo que está siendo precisamente cuestionado por la falta de fiscalización por parte de instituciones como la Contraloría General de la República o hasta del propio Ministerio Público y de la Fiscalía Electoral y del Tribunal Electoral, que se hacen la expresión de los tres monitos, ¿no? Ciego, sordo y mudo, y que impiden entonces que el ciudadano realmente vote a conciencia y vote motivado por otra cosa que no sea el clientelismo político. Así lo hemos visto en San Miguelito, por ejemplo, en donde en 4 días se pudieron gastar alrededor de $500,000 o $1,000,000. Usted calcule lo que fue esa movilización y lo que costó movilizar a esos simpatizantes, supuestamente simpatizantes, que harán de ellos, y eso se lo voy a recordar hoy al diputado Pineda y a José Gabriel Carrizo, que en el 89 se decía con Colina era la coalición de gobierno de Manuel Antonio Noriega, con Colina hasta la cortina, porque precisamente en ese momento es que el panameño vota y vota por sus verdaderos candidatos. Y mucha gente está hablando de la movilización o de la falta de movilización de ciertos grupos. Yo me permito recordarle que en más de una ocasión esos grupos políticos se han aprovechado de la movilización territorial de los grandes partidos para que entonces cuando llegue el momento el voto sea cruzado. ¿Y qué quiere decir con que el voto sea cruzado? Pues hombre, más nada que votar por uno para presidente y votar por otro para diputado. Y así lo vemos contundentemente. Por eso, resumiéndoles entonces y tratando ya de llegar a una conclusión, creo que los partidos políticos y los candidatos de los partidos políticos que le dominan tradicionales deben ser mucho más comedidos en los debates que del próximo miércoles 17. Y deben entender que hay una población que si ve esos debates no es para escuchar insultos cruzados, ¿verdad? Es más bien para realmente entender cuál será la propuesta que encontremos dentro de sus argumentos políticos en su plan de gobierno. Porque lo que sí nos hemos dado cuenta los panameños es el doble discurso de varios candidatos presidenciales, como por ejemplo el del candidato Lobana, que en algún momento estuvo a favor del matrimonio igualitario y ahora lo reniega. En un momento estuvo a favor de la Agenda 2030 y ahora la rechaza. No podemos contar con ese tipo de candidatos que realmente parecieran estar queriendo jugar con Dios y con el diablo y estar bien con los dos. Pues no, el ciudadano debe conocer precisamente de qué estamos hablando. Así pues, el otro lunes, estoy seguro, como hemos comentado, habrá la lluvia de encuestas y va a ser un placer para mí poder explicarle lo que significa una encuesta, darle una docencia decente a cada uno de ustedes y permitirme pues explicarle que las encuestas no son un apronte hípico, no es que usted ve 1, 2, 3 y esos son los que van a ganar, etcétera, etcétera, sino todo lo que genera la misma, con una serie de proyecciones, con una serie de situaciones que permiten dar un probable ganador, dependiendo que no haya un revolcón entre el 15 de abril al 5 de mayo. Muchas gracias por su atención y nos vemos el día lunes sin falta.